Hola, buenas noches. De nuevo con el programa A Solas, en una nueva edición, en este caso la segunda, en este programa que acaba de iniciar su andadura, y donde intentamos que una persona relevante de la sociedad malagueña, y la relevancia la entendemos desde el plano cultural, social, institucional, en cualquiera de sus facetas, nos confiese parte de su vida, nos llene de datos que puedan ser interesantes y que den un perfil mucho más amplio de la persona entrevistada. Desde Ondaluz Málaga, con la emisión al mismo tiempo en la emisora del grupo Ondaluz Ronda, Ondaluz a Marbella y Ondaluz Estepona, le damos las buenas noches y le invitamos a seguir este programa A Solas. Hoy con nosotros está un personaje muy conocido por un importante sector de la sociedad malagueña. Se trata de José Cosín, un abogado diplomado en gestión de empresas que un buen día decidió dar una vuelta casi de 360 grados a su vida y pasar de ser un abogado en Marbella, con una serie de características, de perfiles, a ser un hombre del activismo, de la movilización social y de las causas, defensor de las causas de los débiles. José Cosín, buenas noches. Buenas noches. Es usted una persona que también trata mucho con los medios por su trabajo, por su labor en la sociedad malagueña, ¿no? Sí, y yo creo que en cierta medida he descubierto una vocación frustrada, que es la de ser periodista, ¿no? Y es que creo que un oficio muy digno y muy necesario es comunicar a los demás la realidad. Es una forma de ayudar a la gente, porque decían que sin periodismo no hay democracia, y tienen razón. ¿Por qué? Porque una persona que no está bien informada no puede decidir adecuadamente, y es por ello que el periodismo es una profesión digna, loable y, por cierto, demasiado precarizada. Y por lo tanto, pues yo no solo tengo el honor de tener muchos amigos y amigas periodistas, sino que alguna vez he hecho algunos pinitos, incluso me han tenido que disculpar alguna intrusión en la profesión, porque yo pues he tenido un diario digital, se llamaba La Voz de Marbella, y también tuve una radio que se llamaba Onda Mar. Ahora hablaremos de eso, si le parece. Seguro que sí. Y debo reconocer que como propietario de medios, que lo fui y que me arruiné, por cierto, pues he disfrutado mucho transmitiendo a los demás la verdad, porque yo internamente tengo dos compromisos conmigo mismo. El primero es con la verdad y el segundo es con el amor. Y la verdad pues tiene mucho que ver con el periodismo. Pues con esos mimbres y con esa experiencia en medios e incluso en gestionar empresas de comunicación, debe usted sentirse como pez en el agua. Pues directamente, sin más dilación, vamos a hacer un breve y pequeño perfil. Yo creo que el perfil saldrá, o intentaremos que salga a lo largo de la entrevista, de José Cosín. José Cosín nace en Valencia y parla el valencià i l'entens. Sí, és clar, fa molt de temps que me'n vaig anar de la meva casa, pero con 15 años me fui de casa a Canadá, pero sí que recuerdo mi lengua materna y luego con cariño. Tiene dos carreras, abogado y licenciado en gestión de empresas. No sé si le gustará que lo digan, pero en muchas hemerotecas se le califica como un chico de familia acaudalada, algo que choca, al menos para muchas mentalidades, con la labor que usted ejerce ahora, y que vino a Marbella hace años de abogado, aunque también estuvo de camarero. Se afilió al Partido Popular y rápidamente, en 2 años, que creo que duró la militancia, llegó a ser incluso secretario de Política Municipal. Colaboró, algunos dicen que incluso siendo socio de Federico Jiménez Los Santos en un proyecto de radio que ya surgió después y se desarrolló, como fue Es Radio. Y con todo este perfil de hijo de familia acaudalada, ligado al Partido Popular, de la noche a la mañana, y no creo que fuera de la noche a la mañana, pero un buen día salta a la fama por la defensa de los ocupas,
por integrarse en movimientos y en plataformas sociales, por participar muy de lleno en el movimiento 15M, por participar y crear junto con otras personas lo que conocemos como el Banco Bueno, en el barrio de La Palmilla. Y curiosamente, de vivir en Marbella, pasa a vivir en un piso en la barriada de La Palmilla. Yo creo que le voy a hacer una pregunta en este contexto muy poco original, ¿no? Y es cómo se ve este salto. ¿Nos parece muy raro, muy extraño en tan poco tiempo? Sí, bueno, la verdad es que en un minuto me he llenado de etiquetas. Le he llenado claro, yo, sí. Claro, para hacer un perfil, para dibujar un perfil es necesario. Familia acaudalada, por empezar por el comienzo. Pues gracias a Dios mis padres me pudieron pagar una buena educación y yo estoy tan agradecido que una de las cosas que he decidido es compartir la suerte que otros no han tenido, ¿no? Mi padre es un empresario hecho a sí mismo que hizo un dinero, un patrimonio y lo invirtió en la educación de sus hijos, y yo siempre tuve una mentalidad distinta. Yo de vez en cuando digo que cuando jugábamos a indios y vaqueros en el colegio, yo siempre iba con los indios, y en más de una ocasión me llevaron al despacho del director porque dejaba llorando a los vaqueros porque les llamaba genocidas, ¿no? Siempre tuve esa inquietud de ir con la minoría, ir con los que pierden. Me siento identificado con la gente más común, porque no me gusta llamarle débiles, sino gente normal, gente corriente, gente que tiene como aspiración vivir día a día y ser felices, que no son codiciosos ni aspiran a cotas de poder. Después tuve la oportunidad me mandaron más bien a Canadá porque tuve una adolescencia bastante rebelde, lo típico, ¿no? Todo vestido de negro, con la camiseta de los Ramones y la cazadora de cuero. Y después de irme a Canadá, pues ahí fue donde un poco maduré, porque vosotros tenía 15, 16, 17 años, y quise hacer 2 carreras, no me llegaba a la media para ICADE, de forma que la única universidad que me admitían matriculándome en 2 carreras era la Universidad de Navarra, y para allá que me fui. Nadie confiaba, como en muchas ocasiones, en que lo lograse, pero me esforcé, y al final del primer año pues ya era evidente de que iba a licenciarme en las 2 carreras, cosa que hice en 6 años, a pesar de lo cual no me gané el afecto de mis profesores, porque de hecho ninguno me quiso recomendar, por lo que me tuve que ir a trabajar de camarero a Marbella. Y ahí después, desde lo más bajo una vez más. ¿Por qué? Porque había sido un alumno muy rebelde en la universidad, sobre todo una universidad tan conservadora como la de Navarra. Pues yo era pues bastante contestatario, por así decirlo. En una ocasión pues puse un poquito en entredicho al decano en una charla que dio con el entonces presidente del Banco de España, Luis Ángel Rojo, abogando por el despido libre. Pues yo intervine y le pedí que no nos dejara en evidencia, que nos hacía hacer el ridículo a los estudiantes apoyando tesis con tan poco fundamento científico y tanta carga moral tan discutible. Lógicamente, pues ante un alumno de estas características, pues no me recomendaron para ninguno de los grandes despachos de abogados, con lo cual pues empecé a trabajar como camarero en Marbella, hasta que después de hacer un máster me contrató uno de los grandes despachos de España, y al cabo de unos meses fueron a abrir en Marbella y lo pusieron en su base de datos, y saltó que José Cosín había tenido experiencia en Marbella. Había tenido experiencia como camarero, ¿no? Pero para allá que me mandaron, y ahí fue donde decidí empezar pues mi vida política. Y yo llegué a Marbella el día de la moción de censura de el gilismo y el Partido Socialista a Julián Muñoz. Yo me acuerdo que estaba en el Hotel San Cristóbal y decía, digo, aquí hay algo muy raro, ¿no? Porque 2 semanas después de unas elecciones, que el partido de gobierno le lance una moción de censura a su propio candidato. Ahí la corrupción se notaba por los 4 costados. Entonces, en ese momento, el único partido honrado que había en Marbella, en ese momento, era el Partido Popular.
y porque era el único partido que no estaba metido en el gelismo. Después supe que fue porque Ángeles Muñoz, la actual alcaldesa, pidió a Juan Antonio Roca la alcaldía para participar de la moción de censura, y no es que no participaran al tener una objeción moral a hacerlo, sino porque tenían más ambición política de la que le daban sus propios votos, ¿no? Y bueno, ahí es donde decidí iniciar mi acción política, de la cual siempre había tenido cierta vocación. Me acuerdo que lo primero que hice, iba paseando un día, entré a una sede del Partido Popular y les propuse hacer un viaje solidario a Marruecos, puesto que yo pues, me gustaba hacer alpinismo por las cumbres del Atlas, y allí eran pueblos sin agua, sin luz, sin nada, ¿no? Y para allá que nos fuimos con 14 todoterrenos con ayuda humanitaria. No llegó toda, porque la mitad se quedó en la frontera, decomisada, entre comillas. Cuando digo entre comillas es que los funcionarios se la quedaron. Desgraciadamente la corrupción en estos países es casi tan grande como en España. Y bueno, ahí empecé una andadura de casi 2 años en el Partido Popular, donde también compaginaba pues otras sensibilidades ecologistas, y poco a poco pues fui siendo marginado en el partido, hasta que al final pues le envié un burofax a Ángeles Muñoz y a Javier Arenas, indicándoles las causas de mi dimisión como secretario de Política Municipal, y no me arrepiento de nada de lo que he hecho en mi trayectoria. Sí que cambiaría algunas cosas, pero cuando digo que no me arrepiento, lo que quiero decir es que con la información que tenía en ese momento, tomé las mismas decisiones que bien pudiera tomar ahora. Sí, pero a partir de esa decisión de abandonar el Partido Popular, su periplo político, su trayectoria ideológica e incluso activista es como radicalmente distinta, ¿no? Crea una formación política que se llamó Causa Ciudadana, casi alcanzó, no le faltó tampoco mucho para conseguir una concejalía, ¿no? Y después ya da el paso hacia los movimientos y hacia el activismo, hacia los movimientos sociales y el activismo, en posiciones yo creo que radicalmente distintas. ¿Cómo en tan poco tiempo se puede cambiar como de la noche al día en la metodología y en la ideología activista, entendiendo que cualquier persona es muy libre de evolucionar políticamente en un sentido o en otro? Sí. Mira, yo ya no cambié de la noche a la mañana. O sea, no es que me despertara una mañana y dijera, ahora soy republicano. No, yo siempre he sido rebelde, pero siempre he intentado ser coherente con la vida que llevaba, y a pesar de que me sentía profundamente progresista y de izquierdas, porque no me gusta decirlo, también sentía que venía de una familia acaudalada, lo cual me creaba una contradicción interna. Entonces yo por lo que aposté, y me acuerdo perfectamente del momento, y estaba en Canadá cuando lo decidí, porque las cosas parecen espontáneas pero no lo son, ¿no? Yo quise, tonto de mí, bastante, la palabra no es tonto quizás, iluso, sí, llevar ciertos valores a la derecha española, como el amor por la naturaleza. Yo amo profundamente la naturaleza, me encanta, siempre que puedo me escapo al campo, la solidaridad con los más débiles. Yo creo que hay valores que es un error que sean monopolio de un espectro ideológico en contraposición con el otro, sino que tienen que ser valores universalmente aceptados por toda la sociedad. No me cabe en la cabeza cómo la sociedad no puede respetar la naturaleza, no me cabe en la cabeza porque la sociedad puede marginar, puede dejar atrás a colectivos tan grandes, tan importantes como sus jóvenes o la gente sin recursos económicos. Creo que eso debería estar fuera de toda ideología. Pero tampoco voy a decir que no he cambiado nada, porque sí que debo reconocer que a mí me engañaron, y yo me he sentido engañado sobre todo en las doctrinas económicas que me enseñaron en la facultad donde estudié, de la Universidad de Navarra. Claro, tú cuando eres joven y eres estudiante, te crees lo que te dice tu profesor, porque para eso es la educación tal y como está concebida hoy en día, ¿no? El maestro enseña, el estudiante aprende. Y yo con el tiempo he visto que lo que me enseñaron en los modelos económicos
neoliberales, de Friedman, cuando vas a la calle y te encuentras personas rebuscando en un contenedor, dices, esta es la flexibilidad económica de la que hacen gala los economistas liberales. Pues sí que me he sentido engañado de alguna forma, y en ese sentido sí que he cambiado de bando, por así decirlo. ¿Por qué? Porque lo que me parece indigno e inhumano es que esta crisis la paguen los más débiles, cuando han sido los más fuertes los que la han provocado, ¿no? Y yo de todo lo que dicen, la transformación, tal, no. Yo me siento igual como todo el mundo, y creo que en cuanto a mis posturas ideológicas, lo único que ha podido evolucionar, no de un tiempo, sino de unos años a otros, del año 2006 al 2009, fue mis ideas económicas, en los que pues, ahora me apasiona mucho la economía del bien común. Creo que los paradigmas económicos están cambiando. ¿Qué es lo que pasaba? Que antes, con una época de prosperidad económica, pues más o menos había para todos, pero ha sido cuando hemos caído en una profunda recesión cuando nos hemos dado cuenta de los terribles errores en los que habíamos caído. Sería de soberbios no reconocer los errores que todos hemos cometido, empezando por uno mismo, para no volver a cometerlos y para intentar mejorar. Y sobre todo porque cuando una persona o una sociedad reconoce que ha hecho algo mal, no se está humillando, está siendo un poco menos ignorante. También, evidentemente, ha cambiado en cuanto a la doctrina económica, pero también ha habido un cambio religioso, ¿no? Usted fue apóstata por burofax, ¿no? Le mandó un burofax al obispo. De Valencia. Sí, exactamente. Creo recordar que renegaba de sus convicciones de la religión por sus convicciones cristianas, ¿no? Sí, eso le fastidió bastante al obispo. Cuéntenos. Sí, lo que le argumentaba al obispo en mi solicitud de apostasía fue que mis profundas convicciones cristianas me impedían continuar formando parte de la Iglesia Católica, y lo mantengo. 5 años después lo mantengo. Yo creo que Jesús existió. Es un sentimiento más que una convicción, con lo cual me puedo equivocar, ¿no? Pero lo que sí defiendo abierta y completamente son determinados valores cristianos, otros no, pero el amor por los demás, la no violencia, una sociedad donde todos seamos iguales y donde se trate con más cariño y con más amor a quien necesita más cariño y más amor, que son los pobres, que son las prostitutas, que son pues aquellas personas marginadas, ¿no? Y yo no creo que Jesús estuviera hoy en día en el Vaticano. No soy nada mesiánico ni nada por el estilo, ¿no? Pero creo que es obligación de todo cristiano, empezando por el cristiano de base y terminando por el señor cardenal, de amar al débil y estar al lado del que sufre. Y sinceramente no creo que lo estén haciendo. Sí que lo escriben, sí que presumen, pero realmente al obispo le hemos invitado a comer al comedor social de La Palmilla en infinidad de ocasiones, nos ha aceptado la invitación y todavía le estamos esperando. Pero sí que lo hemos visto comiendo chuletones de buey con toda la alta sociedad malagueña. Y eso es una realidad que está ahí. Bajamos, si le parece, a la Palmilla, ¿no? Tiene usted ya un periodo de su actividad donde defiende a inmigrantes en el CIE, donde se enfrenta a la ley Sinde, incluso paraliza la web del PSOE, del PP, de CiU, y baja a la realidad profunda, yo la definiría así, que baja a la realidad. Esa era la intención. Del barrio de la barriada de La Palmilla, ¿no? Ahí creo que hace usted una labor ingente, importante, digna de que se conozca, ¿no? Y la punta del iceberg, lo más conocido tal vez sea lo del banco, la iniciativa del Banco El Bueno, ¿no? El Banco Bueno, ¿no? Instalado curiosamente o paradójicamente en una antigua oficina de Unicaja,
y donde desarrollan una labor importante para ayudar a la gente, bueno, a lo más mínimo, que es para comer, asesoramiento legal. Defínanos cómo se surge esa idea, cómo la gestan, cómo la ponen en marcha y cuál es la realidad del Banco Bueno ahora mismo. Vale. Yo llego a La Palmilla en verano de hace 2 años y me dediqué a conocer el barrio los primeros 5 meses y después ya me puse en contacto con las familias más conocidas e influyentes del barrio. Una vez yo ya lo había conocido, porque es como todo, ¿no? Tú llegas a una ciudad, La Palmilla es una ciudad en sí misma. ¿Qué número de habitantes tiene? 50.000. 50.000 censados, pero yo creo que hay unos cuantos más, porque sobre todo por el número por los kilos de basura que se recogen y demás, yo creo, y hay mucha gente que no se puede censar. Equivalente a incluso más que a municipios importantes como Ronda o como Antequera. Sí, yo creo que la población real será bastante superior a los 50.000. Una ciudad dentro de una ciudad. Sí, es una ciudad. De hecho, cuando se hizo, la idea de las autoridades franquistas era llevar todas las chabolas de Málaga a un rincón, crear un gueto. Un intento de gueto. Sí, ¿no? sí, y lo consiguen. Y así lo que hace es que la pobreza se retroalimenta a sí misma. Y es muy difícil salir de la pobreza si creas favelas. Claro. ¿Y cómo surge la iniciativa del Banco Bueno? Sí, entonces, después de unos meses conociendo a todos los vecinos, todos sus problemas, hicimos una asamblea de la plataforma de afectados por la hipoteca. ¿Pero todavía no vivía allí usted? Sí, sí, después de yo llegué en verano hace 2 años y estuve 5 meses y en noviembre celebramos la asamblea. ¿Alquiló un piso? No, sí, me alquilé un piso a un amigo mío que tenía un piso ahí en La Palmilla y me fui con 2 compañeros de piso ahí a La Palmilla, ¿no? Estuvimos conociendo el barrio. La idea era hacer un proyecto social. Cuando llegué no sabía cuál. Yo sabía que quería hacer algo en La Palmilla porque creo que el 15M comenzó algo que después tiene que dar sus frutos para empezar entre la gente más común y más humilde, ¿no? No, la revolución no se hará en Internet ni en Twitter, será en la calle, ¿no? Entonces, al cabo de unos 5 meses, cuando yo ya había conocido los problemas de La Palmilla, había visto cómo por las noches la gente rebusca en los contenedores, cómo había gente con realmente problemas para comer, pues celebramos una asamblea en la Casa de la Buena Vida, una asamblea convocada por la PA, y la mayor necesidad del barrio era un comedor social. Y había un inmueble abandonado desde hacía ya 9 años, que era la oficina de Unicaja. Comunicamos a Unicaja nuestra voluntad de que se cediera para hacer comedor social y ante la no respuesta, pues 700 vecinos firmaron que en un burofax que perfeccionaban unilateralmente el contrato de cesión, es decir, ocupaban el inmueble y se lo comunicaban a Unicaja. Unicaja denunció, comenzó un procedimiento legal que ahora está en curso. Parece, por las negociaciones de las que yo soy ajeno, que se va a ceder a la Iglesia Evangélica. A mí me es indiferente, de hecho, aguanto carros y carretas, incluso más de lo que se puede contar delante de las cámaras, para poder seguir ayudando a la gente, ¿no? Y estoy dispuesto a seguir haciéndolo y, sinceramente, si lo gestiona la Iglesia Evangélica, la Iglesia Católica, una asociación, me es indiferente. Incluso si no puedo seguir ayudando en la oficina precaria, que es como se llama la Oficina de Derechos Civiles de La Palmilla, y me tengo que ir a otro local de una asociación de vecinos o alquilando un local, pues lo haré. Pero vamos a conocer algo más de esa actividad y cómo se vive en La Palmilla y por qué lo eligió como opción de vida. Yo creo que más que opción de residencia, creo que es una opción de vida la que usted ha tomado. En tan solo unos instantes, en unos pocos minutos, tras la publicidad.